Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en el que veremos cómo hice la torre de hechicería de Games Workshop Destino de Bruja. Nada, en primer lugar decir que yo esta torre ya la compré por el mercado de segunda mano, lo compré por Wallapop porque Games Workshop ya la tenía unos años descatalogada. Llevaba un tiempo que iba detrás de ella y tuve la suerte que un chico de aquí de Elche la vendía y pude llegar a un trueque con él y me hice con ella. Entonces, en este vídeo de hoy, con las imágenes que tengo, que tampoco tengo muchas imágenes, como ya he dicho otras veces, no tenía intención nunca de hacerme un canal en YouTube. Entonces, las pocas imágenes que tengo de cuando construí la torre, pues las he ido organizando para que más o menos se entienda. Entonces, como bien digo, en la primera parte esta del vídeo veremos lo que son imágenes del proceso de pegado de las piezas de plástico de la torre y del pintado. Y luego ya en la mesa iré explicando yo cómo he ido construyendo todo lo que es la zona de abajo, de las rocas, las escaleras y todo eso, ¿vale? Así que vamos con ello. Esta es la imagen que tengo del montado de la torre, que antes de pegarla con superglue tuve que lijarla algunas imperfecciones del plástico, para más tarde enmasillarla con miliput todos los huecos y grietas que se iban quedando y para reforzar algunos puntos que ya estaban pegados con superglue. Para terminar, también le añadí las cadenitas a las plataformas de los balcones. Una vez que tenía todo pegado, enmasillado y lijado, le di una capa de imprimación negra a todo el conjunto. Ya la dejé lista para el proceso de pintado. Para pintarla, empecé por la fachada exterior de ladrillos. Lo que sí tenía claro desde el principio era que quería que los ladrillos tuviesen diferentes tonos de color. En este caso utilicé tres tonos diferentes para los ladrillos. Uno era el color tierra o arena, otro era un gris como el resto de rocas y otros ladrillos los pinté con un tono verdoso para que mantuviese una armonía con el resto de la maqueta. En la parte de arriba de la torre también pinté los ladrillos con esta combinación de colores. Cuando ya tenía todo el exterior pintado, empecé a pintar el interior de la torre y añadirle algunas piezas extra que tenía en mi bote de restos, como el esqueleto de la celda, estas espadas para las paredes, etc. Para terminar con el tema de la pintura, sí que quería explicar cómo hice el efecto luminoso de los rayos que salen del portal mágico. Entonces, en esta primera planta de la torre pinté los ladrillos de las paredes exactamente igual que los del exterior. Y más tarde le di a las paredes y al suelo un pincel seco con una mezcla al 50% de halcón milenario y azul eléctrico de Game Color de Vallejo. Luego le apliqué otra segunda capa de pincel seco a esta, ya añadiendo blanco a la mezcla e intentando cubrir menos superficie que con la mezcla anterior. Después pinté el portal mágico y le añadí estos rayos que hice con la misma mezcla de azules. Y perfilé el interior de estos con una mezcla de blanco y azul para más tarde marcarlos solo con blanco. Una vez que tenía toda la torre pintada, me di cuenta de que en la fachada exterior de ladrillos los colores quedaban como muy vivos y necesitaba que tuviesen un aspecto como más envejecido. Para eso lo que hice fue aplicarle una tinta de lavado sombra de Vallejo a todo el exterior, que me sirvió para apagar un poco el efecto de pincel seco que había hecho en cada ladrillo. Una vez que ya hemos visto el proceso de montaje de la torre y algo del proceso de pintado, como digo siempre, si alguien tiene alguna duda sobre algún color en concreto que he puesto en algún sitio o algo, que me lo deje en comentarios, pero tampoco quería alargar mucho el proceso de pintado porque si no se haría el vídeo muy largo. Entonces ahora vamos a ir viendo cómo he ido construyendo lo que es la zona de abajo, de las rocas y las escaleras y todo lo demás, ¿no? Voy a ir quitándole esto para que sea más fácil manipularlo. Y en principio vamos a ver toda la zona de rocas, todo eso, cómo lo fui haciendo, ¿no? Entonces, aunque parezca que esto han sido trozos de corcho que he ido pegando uno a uno, realmente eso lo he construido haciendo un bloque de poliestireno. ¿Y el bloque cómo lo he hecho? Pues he utilizado este ancho de poliestireno y lo he hecho doble. Corté dos planchas, pegué una encima de otra, la clavé con unos palillos de estos de las brochetas de madera para que no se me moviese y hice un dibujo que luego fui tallando con la cortadora de poliestireno. Pero sí, lo que sí que hice fue poner el hilo de la cortadora de poliestireno, en vez de ponerlo recto, lo que hice fue ponerlo un poco en diagonal. Lo incliné así, le di unos grados para que el corte no fuese recto. Entonces por eso parece como que está un poco inclinado, lo que es la zona de las rocas. Y más tarde lo que hice fue con un rotulador ir dibujando las rocas
una a una, así un poco al azar, unas más grandes, otras más pequeñitas, y con el cúter pues lo fui tallando pues poco a poco, lo que es roca a roca, fui tallándolas todas. ¿Qué pasa? Luego lo que pasa que cuando lo corté se me quedó todo como recto, ¿no? Todas las rocas terminaban igual, eran como muy plano. Entonces fui añadiéndole trocitos de poliestireno en algunos sitios, en algunas rocas, y con el cúter tallándolo para que sobresaliesen algunas rocas, para que no fuesen todas iguales, que no estuviese todo tan plano. Y eso fue así un poco como fui haciendo yo todo lo que es la zona rocosa y todo eso. Que al mismo tiempo también fui construyendo la escalera esta. Y esta escalera la construí con este material que encontré en una tienda asiática, que parece cartón pluma, pero no tiene el típico plastiquito este que lo forra. Entonces no sé cómo se llama esto realmente, parece poliestireno de este... pero vamos, tampoco estoy seguro de cómo se llama. Entonces quería probarlo y lo que hice fue pues todo lo que son las escaleras, las fui cortando trocitos más pequeños, otros más grandes y montando lo que es toda la estructura de las escaleras. Cuando ya tenía todo lo que es la zona rocosa y las escaleras así más o menos, ya me puse a hacer lo que es la zona esta o sea, lo que es la peana de madera, para más o menos ya saber lo que me iba a ocupar. Entonces, una vez que la peana de madera la hice con madera de contrachapado, que tenía por ahí, que me sobró de la maqueta de la fortaleza, un retal de madera, y la utilicé para hacer la peana. Que como siempre hago, pues la peana, luego una vez que la tengo cortada, siempre le doy un lijado aquí al canto para que se quede así más fino, ¿no? Luego lo que hice fue forrar las escaleras estas. Como veis ahí en la imagen, pues tienen esta textura así como de ladrillos. Y para eso lo que hice fue utilizar este material que había visto en la web de Green Stuff, este material que es plasticar. Y se lo vi también hace unos años, creo recordar, en el canal de Scratch Attack, a Lumi y a Jason creo que lo sacaron y decían que si lo calentabas un poco en agua hirviendo y tal, pues te permitía doblarlo sin que quebrase. Entonces con esa idea la tenía ya hace tiempo en la cabeza y quería probarlo, y se me ocurrió pues forrar lo que son las escaleras de una misma pieza con ese material. Con agua caliente lo metí hirviendo y tal, y en el canto de una mesa lo puse y fui doblándolo poco a poco mientras estaba caliente y me permitió doblarlo. Sí que es verdad que se me hizo una pequeña grietecita ahí y aproveché pues para hacerle ahí un desconchón a lo que son las escaleras. Pero en fin, el material me dio buen resultado para lo que quería. Sí que es verdad que me hubiese gustado a lo mejor que la plancha esta tuviese los ladrillos más grandes, el dibujo más grande, pero vamos, era la única que tenían y tal. La quería más grande más que nada para que fuesen más parecidos a los originales de la torre. Pero vamos, que me sirvió. Esto lo hice simplemente pues, con papel de carrofero, pues lo forré lo que son las escaleras con papel, les hice con rotulador el dibujo, después despegué el papel con la forma de las escaleras, lo pegué en una cartulina, el papel, y con el cúter lo recorté para hacerme la plantilla. Y una vez que tenía la plantilla, pues ya aquí lo marqué con el rotulador y con el cúter lo fui cortando. Y así es un poco como hice yo lo que es el forrado este de las escaleras. Una vez que ya tenía lo que son las escaleras forradas y toda la zona rocosa tallada, pues me pasé a lo que es a la parte de atrás. Y aquí lo que hice en un primer momento, antes de ponerme con todo el tema este de los ladrillos y tal, lo que sí que hice fue utilizar una ventana que tenía aquí de los restos y aproveché el poliestireno para hacerle un agujerito, un cuadrado, y meter una miniatura de un esqueleto dentro. Pues no sé, me parecía gracioso que alguien se asomase por la ventana y viese ahí dentro un esqueleto, ¿no? Entonces aproveché el poliestireno para hacerle ese hueco y poder clavar el muñeco dentro de la miniatura. Y una vez que ya tenía el agujero hecho con la miniatura, pues me puse ya lo que es forrar todo lo que es la parte trasera esta de ladrillos. ¿Y eso cómo lo hice? Pues ahí utilicé yo unos ladrillos. Resulta que esta torre se podía hacer en dos versiones. La parte de arriba podías hacerla así, con esto, o había también muchas piezas como de derrumbe, para hacer la torre derruida, como la zona de arriba derruida. Entonces yo esas piezas las utilicé, las fui cortando con la sierra, con la Dremel, y lo que hice fue hacer como una especie de puzzle, ir pegándolas unas al lado de otras para ir cubriendo la mayor superficie de zona esta, hasta que más o menos tuve pues todo lo que es esto forrado de ladrillos. O sea, esos ladrillos son los que utilicé. Entonces, cuando ya tenía más o menos esta zona forrada,
se me quedaba este hueco, ¿no? Que daba la casualidad que venía aquí a la boca esta de la alcantarilla y tal. Entonces lo que hice fue aprovecharlo también con el soldador de estaño, pues para derretir todo el poliestireno, como hice en la maqueta de la fortaleza, con la pared esta de picado de los enanos. Pues de la misma forma lo fui haciendo aquí. Fui derritiendo todo el poliestireno para hacer esas señales de desgaste, luego fui añadiéndole ladrillitos aquí, restos y tal, y en fin, un poco así para que pareciese eso así como de podredumbre, ¿no? Como todo el desperdicio que sale de la torre. Y eso es un poco así como hice la parte trasera. Una vez que ya hice eso, entonces me dediqué ya a darle la mezcla que suelo hacer yo para endurecer el poliestireno, la mezcla esta de cola, agua y un poquito de yeso. Entonces lo que hice fue dándole ya todo eso, y más tarde me puse ya también a ponerle las piedrecitas para hacerle lo que es la textura esta de tierra y tal. Entonces una vez que ya tenía todo eso más o menos pegado, pues ya me dediqué a ir poniéndole detalles, como por ejemplo la cabeza esta que se ve en las imágenes, el esqueleto este, que ya todo esto lo tenía yo en mi bote de restos, vamos, el bote de restos infinito, que de ahí saco de todo. Y un poco pues ya ir pues haciendo detalles, como por ejemplo aquí las maderitas estas, ¿no? Que hay para pasar en los pases de agua, esta maderita de aquí, esta otra de ahí, y un poco añadiéndole ya lo que son los detalles finales a la maqueta. Bueno, una vez que ya hemos visto así de forma general, como digo siempre, tampoco quiero hacer un vídeo demasiado largo y pesado, pues eso ha sido un vídeo así un poco una forma general de cómo construí yo la torre. Si alguien tiene alguna duda sobre cualquier detalle, pues que me lo deje, como digo siempre, en comentarios, que no hay ningún problema en contestar. Y sí que me gustaría, antes de despedirme y de terminar con vosotros, invitaros al próximo vídeo del canal, que no os lo perdáis, porque voy a enseñar ya el trabajo que estoy haciendo del Zeppelin enano, que lo tengo a medio. Es un proyecto que lo tengo unos años parado, pero ya me he propuesto este año terminarlo. Así que yo creo que va a estar interesante, más que nada porque también compartiré ideas con vosotros, ya puesto que lo estoy haciendo a medio y hay algunas cosas que no tengo claras y tal, pues pediré un poco opinión a las personas que me quieran ayudar con ese proyecto, con el proyecto del Zeppelin, que yo creo que va a estar muy chulo y bastante interesante. Así que sin nada, sin más demora, os espero a todos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.